¿Qué tal, compas? Un saludo. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y créanme que pensé en hacer un video para, no sé, de alguna manera compartir una broma con ustedes, pero no. La verdad es que cuando empiezo a leer las notas del día de hoy, pues ni ganas de poder hacer una bromita, ni ganas de poder pasar cuando menos un momento agradable. Lo primero que abro al empezar a buscar notas en internet es Proceso, y en Proceso me encuentro pues la muy desagradable noticia de que el día de hoy aparecieron 5 cuerpos degollados, ejecutados en Michoacán. Entonces pues ya ni ganas de poder hacer una broma, ¿no? ¿Cómo empezar a hacer una broma cuando la primera noticia que leo es esta? Y estamos cerrando el año tal y como lo empezamos. Hablo obviamente del caso de Michoacán. Me puse a buscar en la prensa, anoté en el buscador ejecución enero 2013 Michoacán, y sí, efectivamente me encuentro cuando menos con 7 notas. Es decir, ya desde los primeros días del año, la alerta de lo que se venía para los meses posteriores en Michoacán, estoy hablando de este pico de violencia que estalló a partir del mes de junio, julio, agosto, pues ya se vislumbraba. Ahora, hemos hablado mucho, hemos comentado mucho sobre que este estallido de la violencia en Michoacán no es de este año, y que tampoco es un hecho que se le tenga que atribuir al PRI, que ahora gobierna, mal gobierna. Bueno, tendría que gobernar y que no gobierna en el estado, que esta violencia se vino engendrando desde los gobiernos perredistas, desde el mismo Lázaro Cárdenas Batel, pasando por el corrupto y rata de Leonel Godoy, y que en el estado ha habido gobiernos de los 3 partidos políticos principales en México, y que incluso el estallido de la violencia en Michoacán estuvo bajo el gobierno, se dio también bajo un gobierno federal panista, el de Felipe Calderón. Recordemos que su famosa guerra contra el crimen organizado empezó precisamente en Michoacán. Entonces, cuando uno ve todo esto, se da cuenta que no es una cuestión de partidos, efectivamente no lo es, pero que también hay partidos que se han involucrado mucho más en el crimen organizado. Y estoy hablando específicamente del PRI, y estoy hablando específicamente del PAN. Es verdad, el PRD está coludido hasta el tuétano, sí, pero estos 2 partidos en específico, el PRI y el PAN, están metidos en el crimen organizado en Michoacán, y es muy obvio. La verdad es que me queda mucho pues ese amargo sabor de boca de saber que hay acusaciones muy serias de uno de los principales culpables de toda esta violencia, la famosa Tuta, muy serias, muy delicadas, dando nombres, poniendo evidencias, videos en la red, subiéndolos con toda la impunidad, y que no haya una investigación siquiera. Están denunciando a personas directamente. El doctor Mireles y muchas personas más, no solo él, hablan de esta relación familiar, de este parentesco entre la esposa de la Tuta y la esposa del que estuvo de interino, Jesús Reina. Y es muy curioso que ante tales señalamientos, fíjense nada más, ante semejantes señalamientos de que este señor protegió a los caballeros templarios, que era parte de ellos, después de que regrese el viejito decrépito, la momia de Fausto Vallejo, todavía le haya permitido regresar a ocupar las funciones de secretario de gobierno en el estado. ¿Hasta dónde está también entonces coludido Fausto Vallejo, que permitió que este delincuente regresara? ¿Qué quiere decir? Que Fausto lo protege también, y por lo tanto protege al crimen organizado. 5 personas decapitadas, 5 muertos más. El fraccionamiento que menciona la nota
De hecho, les voy a leer ahorita esta nota y otra que habla de estos picos de violencia que aparecen en la jornada. Apareció en el mes de octubre, me parece. Ahorita leyéndola sabrán bien la fecha. El fraccionamiento Erandeni, no crean ustedes que es un lugar aislado dentro de Morelia. No, señores, esto está muy, muy cerquita de la central de autobuses de Morelia. Es un lugar muy céntrico, es un lugar con mucha afluencia de personas. Eh, Conozco muy muy bien la ciudad y entonces pues ubico exactamente, incluso hasta me parece que en las imágenes que por ahí encontré podría ubicar hasta el lugar donde aparecieron estos cuerpos. Tres ahí y dos en la carretera a Pátzcuaro, ¿no? Yo les voy a leer esta nota para que recapacitemos sobre la violencia que está viviéndose en Michoacán, porque retomando las palabras de Edgardo Buscaglia este año, es muy probable que este tipo de cosas las podamos ver en el país a partir del año que viene y desde ya. O sea, se puede extender esta violencia desmedida en Michoacán a todo el país. Y la verdad es que el país, México como tal, da pintas de que en verdad pueda ocurrir. No hay gobierno en el país, no les interesa un carajo lo que está pasando en Michoacán, mucho menos les va a interesar lo que esté pasando si ocurre en Tlaxcala o en Hidalgo o en Morelos, no les va a interesar, ya lo vimos. Pues es una verdadera tragedia, es una desgracia lo que ocurre en Michoacán. Les voy a leer esta nota para que vean ustedes cómo se ha incrementado la violencia en el estado. Y pues bueno, un fragmentito de lo que les comentaba de esta nueva aparición, una vez más, sin detenidos, sin que se haga justicia, porque seguramente no se va a hacer, de 5 muertos más en un solo día, en una sola ciudad, más los que no nos hemos enterado que hayan ocurrido en otros municipios del estado. Les leo la nota. Bien, pues dice así, el título que le pusieron, esta es una nota de la jornada, la autora es Fabiola Martínez, aquí se los coloco, y es del día 3 de noviembre, no recordaba la fecha exacta, pero bueno, es de noviembre, el día 3. Al alza los homicidios, secuestros en Michoacán, revelan cifras oficiales. Michoacán ha padecido en los 10 años recientes un aumento de la violencia y la inseguridad en prácticamente todos los órdenes. Si bien hay otras entidades con máximos históricos en cuanto a delitos denunciados, en aquel estado los casos de homicidios dolosos, secuestros, extorsión y robo de vehículos registran una tendencia progresiva a partir de 2003 y picos sin precedentes de 2009 a la fecha. Ojo con esto. En el año 2009, quien gobernaba era Godoy. En el año 2003, quien gobernaba era Lázaro Cárdenas Batel. Es lo que yo les decía, esto no es cuestión de partidos. Cifras compiladas por el... Prosigo. Cifras compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad a partir de las denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público, de las Procuradurías Estatal y General de la República revelan que Michoacán tiene las cifras más altas respecto de su tamaño poblacional de todo el país en delitos como extorsión. En 2009 se alcanzó un pico de 358 querellas ante la Procuraduría local y aunque después los indicadores bajaron a la mitad, el año pasado cerró en 342 casos. ¿Qué quiere decir esto? Me detengo un momento. Que en Michoacán es más probable que te extorsionen que en cualquier otro lugar de la República Mexicana. Así de grave es la situación en Michoacán. En esta entidad se han registrado una mezcla de causas de la violencia adjudicadas según las autoridades de los gobiernos federal y estatal a la disputa de zonas por parte de grupos criminales y de autodefensa, así como de otras organizaciones con tintes políticos, económicos y hasta religiosos. Lo que no dicen, vuelvo a interrumpir la nota, lo que no dicen es que quien ha provocado todo esto son ellos, el abandono por parte del gobierno a la sociedad, la falta de oportunidades, el que no haya empleos, el que no haya educación. Ellos son el origen. El origen de todo esto no son las disputas por parte de criminales con las autodefensas por territorios, no. Esa es una causa. El origen es el abandono del gobierno. Esa es la realidad, el que son pésimos gobernantes.
Continúo. Apenas el 29 de agosto pasado, una ola de conflictos en la región costera michoacana alentó la firma de un acuerdo en el que participaron decenas de actores políticos y sociales, con la perspectiva de sanear las actividades económicas y el turismo, así como de fortalecer los operativos de las fuerzas federales que habían sido días antes emboscadas por un comando armado. Sin embargo, el domingo 27 de octubre pasado, un nuevo episodio provocó la alerta de las autoridades de los tres niveles de gobierno, cuando, en ataques certeros, según las propias autoridades federales, la delincuencia organizada dañó subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, lo que afectó a 10 municipios, entre estos Apatzingán y Tarímbaro, en donde se supone hay una pelea entre el grupo denominado los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre Tarímbaro les quisiera comentar algo. Aquí hay un claro ejemplo de lo que la corrupción puede provocar en un municipio. Busquen ustedes no sé, en el canal Personaje de México tengo los datos de quién fue el alcalde de Tarímbaro en el periodo municipal anterior. Búsquenlo. Un tipo, búsquenlo, de verdad búsquenlo para que se asusten. Se me va el nombre ahora, lo recuerdo, si no se los anoto en la descripción. El nombre de este sujeto que se atrevió cuando fue diputado estatal a decir en el Congreso: todos somos corruptos. O sea, él se declaraba corrupto. Y estas son las consecuencias. Se me va el nombre, ahorita se los anoto en la descripción del video. Continúo. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, muestran la tendencia de delitos denunciados de 1997 a la fecha. En ese año, el total de homicidios dolosos fue de 757, y tras una baja sostenida en los años siguientes, la incidencia de este delito se disparó nuevamente en 2009, 728 muertes violentas, equivalente a una tasa del 16.6 por cada 100.000 habitantes. Este número no se compara con los máximos históricos registrados, por ejemplo, en Chihuahua, 2009 y 2010, con tasas de 90 y 110 por cada 100.000 habitantes, aunque sí revela una tendencia al alza de la comisión de delitos en Michoacán. En 2010 hubo 661 homicidios dolosos, un año después 773 y el año pasado 755. A septiembre pasado el acumulado de este año era de 645. Yo creo que a estas alturas, estamos hablando de septiembre, a estas alturas, después de todo lo que ha pasado en Michoacán, fácilmente se rebasan esas 755 muertes del año 2012. También hay un alza importante sostenida en cuanto a secuestros. En 2007 la cifra casi triplicó respecto al año anterior al colocarse en 88 casos denunciados. Ojo, luego pasó a 98 en 2009, 136 en 2010, 130 en 2011, 135 en 2012. En lo que va del año, corte a octubre del año pasado, la cifra va en 137. Es decir, ya aumentó. En octubre. Falta lo que se registre en noviembre, diciembre, ¿no? En secuestro, Michoacán reporta en 2013 una de las cifras más altas, solo por debajo de Tamaulipas con 148 y el Estado de México con 141. ¡Wow! 3 estados priistas, qué raro. En el caso de extorsión, en los primeros 9 meses del año, Michoacán tiene tiene denuncias de 211 casos, mismo nivel de entidades como Morelos, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Baja California. En este indicador, debido también al número de habitantes, el pico lo tiene el Estado de México con 1.245 y el Distrito Federal con 792. También es alto el indicador sobre robo de vehículos con violencia, 1.062 casos de enero a octubre en la entidad, caso similar al que presentan Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Y este es el fragmentito que encontré de proceso de la nota que les comentaba al principio del video. Esta mañana fueron hallados 5 cuerpos decapitados en Michoacán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán encontraron 3 cuerpos en el fraccionamiento Erandeni, cerca de la carretera de Salamanca a Guanajuato. Junto con los cuerpos trascendió que fueron abandonadas las respectivas cabezas y un mensaje firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Más tarde fueron ubicadas otras 2 personas decapitadas en la tenencia de Morelos, cerca de la carretera que conduce a Pátzcuaro. Así de grave está la situación en Michoacán.
Empezamos el año con un Michoacán muy violento y lo terminamos exactamente igual, y con una tendencia a la alta en todos los delitos graves, en todos los delitos que tienen hundido al Estado en una muy terrible situación. Michoacán termina el año convertido en un verdadero infierno. Ahí se los dejo, compas, para que lo analicen. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.